cómo era realmente la ropa que se usaba en tiempos de Jesús, lejos de las imágenes idealizadas que hemos heredado a lo largo de siglos de representaciones artísticas y tradiciones visuales que poco tienen que ver con el mundo real del primer siglo. ¿Cómo se vestía una persona común para trabajar, caminar y sobrevivir bajo el sol de Galilea? ¿Y qué podía decir una túnica, un color desteñido o un simple remiendo sobre quién era esa persona? Durante siglos hemos imaginado a Jesús envuelto en telas largas, blancas e impecables, casi siempre distantes del suelo, del sudor y del desgaste real. Pero esa imagen no pertenece al siglo I. En tiempos de Jesús, la ropa no era expresión estética ni símbolo de espiritualidad abstracta. Era necesidad, identidad social visible y, muchas veces, la diferencia entre dignidad y vergüenza pública. Las telas eran costosas, los colores eran escasos y una vestimenta podía acompañar a alguien durante años. Quédate hasta el final, porque comprender este detalle cotidiano transforma la lectura de los evangelios y revela un Jesús mucho más cercano a la realidad humana de lo que solemos imaginar. En tiempos de Jesús, la ropa no se elegía por gusto personal ni se cambiaba con las estaciones. Surgía de limitaciones muy concretas: clima, geografía, economía y tecnología rudimentaria. La Judea del siglo I no tenía una variedad textil amplia ni producción a escala. Lo que se vestía provenía casi siempre de lo que podía fabricarse localmente o conseguirse a través de rutas comerciales restringidas. Por eso, la tela revelaba de inmediato quién era la persona, dónde vivía y qué lugar ocupaba en la sociedad. No había anonimato en la ropa. En cada prenda era una declaración involuntaria de la condición real del que la llevaba. La ropa hablaba antes de que el dueño abriera la boca y muchas veces decía más de lo que el dueño habría elegido decir. Entender cómo se producía, se usaba y se cuidaba la ropa en ese tiempo es entender algo profundo sobre la realidad material en que Jesús vivió. Era un mundo donde nada llegaba fácil, donde cada objeto útil representaba horas de trabajo humano, donde la pérdida de algo tan básico como una túnica no era un inconveniente menor, sino un golpe real a la capacidad de subsistir con dignidad. Jesús creció en ese mundo, lo respiró, lo vivió en el cuerpo, lo conoció no desde la teoría, sino desde la experiencia directa de existir con recursos limitados en una región donde la escasez no era excepción, sino norma. El material más común era la lana. Extraída de ovejas y cabras, era la tela del pueblo. Gruesa, resistente y relativamente accesible, protegía del frío de las noches y del viento de las regiones más altas. No era cómoda a los ojos modernos, pero era funcional. La mayoría de las túnicas y mantos se hacía de ese material. La lana aceptaba mal el teñido, se decoloraba con el tiempo y cargaba marcas visibles del uso prolongado. Era la tela de quienes trabajaban, caminaban largas distancias y sobrevivían con el propio cuerpo. No había en ella ninguna pretensión, solo utilidad. El lino ocupaba otro lugar. Producido a partir de fibras vegetales, exigía más técnica, más tiempo y mayor cuidado en su preparación. Era ligero, fresco y visualmente más refinado. Por eso estaba asociado a contextos religiosos y a personas con mejores condiciones económicas. Cuando los textos bíblicos mencionan vestiduras de lino fino, no describen solo una tela, sino una señal clara de distinción social, honor y muchas veces función sagrada. El lino no formaba parte del día a día de la mayoría. El algodón era escaso en Judea y prácticamente inexistente en Galilea. Cuando aparecía, llegaba de regiones distantes por rutas comerciales limitadas. La seda era aún más inusual. Producto de lujo extremo importado del Oriente, estaba asociada al poder extranjero y a las élites urbanas.
Para el pueblo llano, esas telas pertenecían más al imaginario que a la experiencia real. Hablar de ellas era hablar de otro mundo. La diferencia entre la lana y el lino no era solo cuestión de textura o precio, representaba dos realidades sociales completamente distintas. La persona que vestía lana era alguien que producía con sus manos, que caminaba largas distancias, que pasaba horas bajo el sol sin sombra disponible. La persona que vestía lino era alguien que podía permitirse un material más delicado, que no se exponía cotidianamente al desgaste físico extremo, que tenía acceso a mercados y recursos que la mayoría nunca conocería. Esas diferencias no necesitaban ser anunciadas. Eran visibles de inmediato, en la primera mirada, desde la distancia. En un mundo sin títulos escritos en credenciales ni uniformes de función, la tela era la credencial. La tela era el uniforme, y todos sabían leerlos. Independientemente del material, el proceso siempre era lento. Hilar, tejer y teñir ocurría dentro de las casas, generalmente en manos de las mujeres. Era trabajo repetitivo, silencioso y agotador. Una sola pieza podía tardar meses en terminarse. Por eso, una ropa no se descartaba, se usaba hasta el límite. Se remendaba incontables veces y muchas veces se pasaba de generación en generación. Vestirse era cargar tiempo acumulado sobre el propio cuerpo. El trabajo de confeccionar una prenda también era en sí mismo un acto de inversión colectiva. No era raro que varios miembros de una familia participaran en distintas etapas del proceso. Las mujeres mayores enseñaban a las más jóvenes cómo preparar las fibras, cómo mantener el ritmo del telar, cómo identificar los defectos en el tejido antes de que se convirtieran en problemas mayores. Ese conocimiento no se leía en ningún libro, se transmitía de mano a mano, de generación en generación, en el silencio concentrado de las horas de trabajo. Una joven que dominaba bien el tejido era una joven que podía sostener un hogar. Esa habilidad era parte de su valor social, de su preparación para la vida adulta, de la reputación que su familia construía en la comunidad a lo largo de los años. Incluso las elecciones aparentemente extrañas cobran sentido dentro de ese contexto. Juan el Bautista vestía piel de camello, no por estética, sino por mensaje. Su ropa comunicaba ruptura, austeridad y llamado profético. Nada en ella era casualidad. Pero la tela era solo el comienzo, porque en aquel mundo el color decía todavía más. La ropa que se producía localmente también reflejaba el paisaje de esa región. Las ovejas que pastaban en las colinas de Galilea producían una lana cuyo color natural oscilaba entre el blanco sucio y el marrón claro. Esa lana, sin ningún proceso adicional de teñido, producía un tejido que se mezclaba con el paisaje seco y pedregoso de la región. No era casualidad, era consecuencia directa de la geografía y del clima. Las ropas de aquella gente tenían el color de su tierra porque venían de los animales que vivían en esa misma tierra. Esa coherencia entre el entorno y la vestimenta era tan completa que resultaba invisible para quienes la vivían. Era simplemente la forma en que las cosas eran, una coherencia sin nombre, porque nadie necesitaba nombrar lo que era tan evidente y tan omnipresente. Al observar el mundo del siglo I, una de las primeras impresiones visuales es la sobriedad. Las calles de Judea y Galilea no eran coloridas como las imaginamos hoy. La mayor parte de las personas vestía tonos naturales, discretos y poco variados. Beige, marrón, gris y un azul opaco dominaban el cotidiano. Esas tonalidades no eran una elección estética ni una preferencia cultural. Eran consecuencia directa de límites técnicos, económicos y materiales muy claros. Teñir una tela era caro, tardado e incierto. Los pigmentos venían de plantas, insectos y minerales, y muchos de ellos no se fijaban bien en las fibras.
El sol fuerte decoloraba rápidamente los colores, especialmente en telas usadas a diario. Un error en el proceso podía arruinar meses de trabajo. Por eso, las ropas teñidas exigían dinero, tiempo y acceso a rutas comerciales específicas. Para la mayoría, mantener la tela en su color natural era la opción más segura y duradera. Los pocos colores más intensos funcionaban como marcadores sociales inmediatos. Las ropas vibrantes aparecían en contextos específicos, como fiestas, bodas u ocasiones ceremoniales. Fuera de esos momentos, indicaban estatus. El color hablaba antes que las palabras. Bastaba mirar para saber quién tenía recursos, quién vivía del trabajo manual y quién ocupaba posiciones de poder. El azul que aparecía en las ropas de algunos tenía su propio significado. El azul añil, producido de plantas específicas, estaba asociado en la tradición judía con los flecos de las vestiduras que recordaban los mandamientos. Esos pequeños toques de color en los bordes de los mantos no eran decoración. Eran una obligación religiosa, un recordatorio físico de que el cuerpo que portaba esa ropa estaba comprometido con algo más grande que sí mismo. El color en ese caso no hablaba de riqueza ni de poder. Hablaba de pertenencia a una alianza que trascendía lo visible. Incluso en ese pequeño detalle, la ropa era lenguaje antes de ser vestimenta. Sin ningún color cargaba más peso simbólico que la púrpura. Producida a partir de moluscos marinos, su proceso era complejo y extremadamente costoso. Las tintorías más famosas del Mediterráneo estaban en ciudades como Tiro y Sidón, centros comerciales conocidos por sus colorantes de alto costo. El resultado era una tela asociada casi exclusivamente al poder político, a la élite urbana y a la opresión imperial. Pilato, Herodes y Roma entendían muy bien ese símbolo. Es en ese contexto donde los evangelios se vuelven aún más contundentes. El manto púrpura puesto sobre Jesús durante la burla no fue un detalle aleatorio, fue una escenificación cruel de poder. Al mismo tiempo, las Escrituras hablan de vestiduras blancas como símbolo espiritual, no como realidad cotidiana. Y en la parábola de las bodas, la ausencia de la vestidura nupcial revela desprecio por el honor de la invitación, no pobreza material. En el mundo bíblico, el color de la ropa comunicaba posición, acceso e intención. La pieza central del vestuario, sin embargo, era la que estaba más cerca del cuerpo. La vida cotidiana en tiempos de Jesús giraba en torno a dos piezas esenciales, la túnica y el manto. No había guardarropa, variedad de combinaciones ni cambio frecuente. Esas dos vestiduras acompañaban a la persona desde el amanecer hasta el anochecer, del trabajo al descanso, del camino al interior del hogar. Entender esas piezas es entender cómo el cuerpo vivía en ese mundo. La túnica, llamada ketonet, era la base del vestuario. Se usaba directamente sobre el cuerpo y estaba presente en todas las clases sociales, variando solo en la calidad de la tela y el acabado. Era simple, funcional y continua. No tenía bolsillos. Ese detalle, aparentemente menor, moldeaba toda la dinámica práctica de la vida diaria. Los objetos personales, las monedas y las pequeñas herramientas no se llevaban en la túnica, sino sujetos al cuerpo de otra manera. La túnica sin bolsillos obligaba a las personas a desarrollar soluciones creativas para llevar consigo lo que necesitaban durante el día. Las monedas se guardaban en pequeñas bolsas de cuero atadas al cinturón o al cuerpo. Las herramientas de trabajo se colgaban de la misma manera. Incluso el agua, elemento tan escaso y preciado, se transportaba en recipientes que no dependían de la ropa para sujetarse. Todo este sistema de transporte personal giraba alrededor del cinturón como eje central. Quitarle el cinturón a alguien, o no tener uno, no limitaba de forma inmediata su capacidad de funcionar en el mundo. No era un detalle menor.
Era una pieza funcional, sin la cual la vida diaria se complicaba considerablemente. Es aquí donde el cinturón adquiere importancia. Más que un accesorio, era esencial para la vida diaria. Como la túnica era larga y no tenía bolsillos, el cinturón servía para ajustarla al cuerpo, permitir el movimiento y llevar monedas u objetos pequeños. Al atar la túnica en la cintura, la persona quedaba físicamente apta para caminar, trabajar o actuar con rapidez. Por eso Jesús usa esa imagen en Lucas 12:35 cuando dice: «Estén ceñidos vuestros lomos». La expresión no era poética ni abstracta, hablaba de preparación concreta, vigilancia real y disposición visible. Quien no ceñía la túnica no estaba listo para actuar. El largo de la túnica también comunicaba algo. Los niños usaban túnicas más cortas. Los hombres adultos las llevaban hasta las rodillas o un poco por debajo. Las túnicas demasiado largas dificultaban el trabajo e indicaban posición social o función específica. Vestirse era comunicar, incluso sin palabras. La forma en que la túnica se llevaba durante el día cambiaba según la actividad. Un hombre que trabajaba en el campo o en un taller la ceñía alto, dejando las piernas más libres para el movimiento. Al entrar a una casa o a un espacio de reunión, podía soltarla para que cayera hasta los pies, comunicando con ese simple gesto que estaba en reposo o en visita. Esa capacidad de la misma prenda para adaptarse a distintos contextos sin cambiar de ropa era una de sus grandes ventajas prácticas. El mismo cuerpo, la misma tela, pero un mensaje diferente según cómo estuviera ajustada. La túnica era flexible no solo en su tejido, sino en sus posibilidades de comunicación. Sobre la túnica venía el manto, conocido como himation. Esta pieza, más ancha, servía de protección contra el frío de la noche y el sol del día. Durante los viajes, el manto se convertía en manta. Por eso tenía valor legal. La ley determinaba que, si era tomado como garantía, debía devolverse antes de la puesta del sol. Quitarle el manto a alguien era privarlo de abrigo. Los evangelios mencionan un detalle significativo. La túnica de Jesús era sin costuras, tejida en una sola pieza. Eso indicaba cuidado, calidad y valor. Por esa razón, los soldados no la rasgaron. Prefirieron echar suertes para ver quién se la quedaría. Hasta allí, el vestuario comunicaba dignidad, pero no toda la ropa era igual, especialmente el día de la boda. En tiempos de Jesús, la boda era una de las raras ocasiones en que la ropa cotidiana cedía su lugar a algo preparado con años de anticipación. No se trataba de lujo en el sentido moderno, sino de distinción. La mayoría de las familias tenía pocas vestiduras y entre ellas había una túnica especial, guardada cuidadosamente para los momentos decisivos de la vida. La boda era el principal de ellos. Esa ropa no se compraba con prisa. Se preservaba, se ajustaba y se mantenía como señal del honor familiar. Para la novia, la preparación era aún más visible. Además de la túnica mejor conservada, estaba el velo, símbolo de transición y dignidad. Capas adicionales, fajas bien trabajadas y telas más claras o mejor cuidadas distinguían ese día de todos los demás. El cuerpo de la novia comunicaba públicamente que algo único estaba ocurriendo. Nada era improvisado. Cada detalle hablaba de preparación, espera y compromiso asumido. Los hombres también se presentaban de forma diferente. El manto se elegía con cuidado, el mejor disponible en casa. La barba aparecía arreglada, el cuerpo limpio, las sandalias, cuando era posible, nuevas o menos gastadas. Incluso en familias sencillas, el esfuerzo era visible. La boda ponía el honor en evidencia delante de toda la comunidad. Esas celebraciones duraban días. Las ropas tenían que resistir el tiempo, el movimiento y la exposición pública constante. Por eso, las vestiduras de boda muchas veces atravesaban generaciones.
Un padre podía haberse casado con esa túnica, igual que su hijo. La tela cargaba historia. Las ropas de boda que atravesaban generaciones también cargaban algo más que historia familiar. Cargaban expectativa. Cuando un hijo joven se ponía la túnica que su padre había usado en el día de su boda, sentía en la tela algo que no tenía nombre, pero que todos reconocían: el peso de lo que había venido antes, la responsabilidad de lo que vendría después. Ese sentido de continuidad no era sentimentalismo, era la manera en que una familia transmitía sus valores más concretos: el cuidado de los bienes escasos, el respeto a los compromisos asumidos, la convicción de que lo construido con esfuerzo merece ser preservado. Pero mantener una ropa viva exigía algo que casi nunca imaginamos. En tiempos de Jesús, cuidar la ropa era un asunto directo de supervivencia. Sin producción masiva, sin sustitución rápida y sin acceso fácil a nuevas telas, cada vestimenta tenía que durar el máximo posible. Mantener una ropa limpia, íntegra y utilizable significaba preservar dignidad, protección y salud. No era vanidad, era necesidad diaria, repetida con esfuerzo y atención constantes. No existía el jabón como lo conocemos hoy. La limpieza se hacía con mezclas simples de cenizas y grasa animal que ayudaban a soltar la suciedad de la tela. Las ropas se llevaban hasta fuentes, estanques o ríos poco profundos, donde se fregaban con fuerza y después se golpeaban contra piedras lisas. El proceso era pesado, exigía tiempo y fuerza física. Un descuido podía rasgar la tela y comprometer meses de trabajo acumulado. Tras el lavado, las ropas se extendían al sol intenso. La luz ayudaba a secar rápido y a reducir los olores, pero también desteñía los colores. Por eso los tonos más oscuros resistían mejor el uso continuo. Las ropas claras exigían mayor cuidado y se deterioraban más rápido. La elección del color no solo tenía que ver con el simbolismo, sino también con la durabilidad práctica. El olor formaba parte de la vida cotidiana. Las telas absorbían humo, sudor y polvo. No había forma de eliminar totalmente esos olores. Por eso los perfumes y los aceites aromáticos tenían un valor tan alto. No solo servían para agradar, sino para hacer posible la convivencia. Ungir el cuerpo y la ropa era un gesto de cuidado social. Cada remiendo, cada lavado y cada reutilización revelaban algo sobre la condición de una familia. Mantener la ropa viva exigía disciplina diaria. Ese cuidado silencioso moldeaba hábitos, el ritmo familiar y la percepción pública, convirtiendo la ropa en un espejo cotidiano de la realidad vivida. El proceso de remendar merece una atención especial. Un remiendo no era una señal de fracaso, era una señal de cuidado. Significaba que alguien en esa casa se tomaba el trabajo de prolongar la vida de lo que tenía. Las mujeres que remendaban lo hacían con los dedos entrenados por años de práctica. Sabían qué fibras combinaban mejor, cómo tensar sin romper, cómo hacer que la pieza añadida no jalara la tela vieja hacia la rotura. Por eso Jesús usó esa imagen con tanta precisión cuando habló de no poner remiendo nuevo en ropa vieja. No hablaba de una metáfora abstracta sacada de algún libro. Hablaba de algo que cualquier mujer en su audiencia había hecho con sus propias manos, sabiendo exactamente lo que ocurría cuando se forzaba una unión que la tela no podía sostener. Las generaciones más jóvenes de una familia heredaban la ropa de los mayores. Una túnica que había servido a un abuelo llegaba a manos de un nieto después de haber sido remendada tantas veces que sus costuras originales eran apenas un recuerdo. Las piezas añadidas de distintos momentos y distintas manos formaban una especie de mapa del tiempo sobre la tela. Ver esa ropa era ver la historia de una familia condensada en hilo y tela. Nada se perdía si podía ser salvado.
Nada se descartaba si todavía podía cumplir su función. Ese principio de aprovechamiento no era frugalidad filosófica, era la respuesta práctica y directa a la escasez real. El secado al sol también tenía sus rituales. Las telas se extendían sobre arbustos o rocas planas en las afueras del hogar. Había que vigilarlas para que el viento no las llevara, para que animales no las pisotearan, para que no se corriera la humedad hacia el suelo antes de que el sol pudiera hacer su trabajo. El momento del secado era también un momento de inspección. Se veía qué nuevos daños había sufrido la tela, qué costuras amenazaban con abrirse, qué manchas habían resistido el fregado. Era una conversación silenciosa entre la persona y la ropa que usaba todos los días. Los aceites y ungüentos que se aplicaban sobre el cuerpo también terminaban impregnando la ropa. El aceite de oliva era el más común. Se usaba tanto sobre la piel como sobre el cuero cabelludo, y su presencia en la tela podía funcionar como un repelente parcial de la suciedad, aunque también dejaba marcas difíciles de quitar. Los aceites perfumados eran reservados para ocasiones especiales. Cuando alguien llegaba a una reunión o una celebración con su ropa ligeramente ungida, con un aceite de olor agradable, el contraste con el olor habitual de las telas era inmediato y perceptible. No pasaba desapercibido, era una forma de marcar la diferencia entre el día ordinario y el momento especial. Todo ese cuidado diario con la ropa creaba una relación con la vestimenta completamente diferente a la que existe hoy. Hoy se compra, se usa y se descarta. En aquel tiempo se confeccionaba con meses de esfuerzo, se cuidaba con dedicación diaria, se reparaba con habilidad aprendida, se pasaba a otros con la esperanza de que durara más. La ropa era un compañero de vida, no un artículo de consumo. Esa diferencia cambia la forma en que entendemos cada mención de ropa en los textos del Nuevo Testamento. Cuando Jesús habla de ropas, y sus oyentes escuchan con una experiencia corporal y cotidiana de la ropa que nosotros, desde nuestra abundancia, ya no tenemos. La ropa también marcaba los ciclos del tiempo de una manera que hoy ya no experimentamos de la misma forma. El desgaste de una túnica era un calendario vivido sobre la tela. Las manchas que no se podían quitar del todo guardaban memoria de los días que habían transcurrido. Los remendos acumulados eran como capas de tiempo superpuestas. Una túnica vieja era literalmente una crónica del cuerpo que la había habitado, las estaciones que había cruzado, los trabajos que había soportado, los lavados que había sobrevivido. Esa relación íntima entre el cuerpo y la ropa hacía que perder una vestimenta fuera perder algo más que un objeto. Era perder una parte de la propia historia. Pero había algo aún más revelador. La ropa mostraba quién tenía recursos y quién no. En el mundo del siglo I, la ropa era un marcador inmediato e implacable de clase social. Bastaba mirar para saber quién tenía recursos y quién vivía al límite. La mayoría de las personas poseía solo una túnica. Tenía que servir para el trabajo, el descanso, el frío de la noche y la exposición pública. Tener más de una no era común, era privilegio. Por eso, cuando Juan el Bautista afirma en Lucas 3:11 que quien tenga 2 túnicas reparta con quien no tiene, no hace poesía moral. Confronta una desigualdad real, visible y conocida por todos. Las diferencias aparecían en los detalles. Una tela recién lavada y bien estirada comunicaba algo sobre quien la llevaba. Una tela arrugada, manchada o con múltiples remiendos visibles comunicaba otra cosa. No había manera de ocultar esa información. El cuerpo la portaba públicamente, en cada encuentro, en cada conversación, en cada momento de la vida comunitaria. Las ropas remendadas indicaban uso prolongado y ausencia de sustitución. Las telas enteras, sin costuras aparentes, revelaban acceso a recursos.
La lana gruesa y áspera era señal de necesidad funcional. Las telas más finas denunciaban comodidad relativa. Algunos podían cambiar la ropa cuando se deterioraba. Otros solo la reparaban repetidamente, hasta que no había nada más que salvar. La sinagoga era uno de los pocos espacios donde personas de distintos niveles económicos se encontraban bajo el mismo techo. Y la diferencia era visible desde el primer momento. Quien llegaba con una ropa mejor cuidada y en mejor estado comunicaba, sin decir una palabra, que su semana había sido distinta a la de quien llegaba con una túnica más gastada y un manto más desgastado. Esa diferencia visible dentro de un espacio sagrado no pasaba desapercibida. Creaba tensiones silenciosas, jerarquías no declaradas, una incomodidad que todos sentían y pocos nombraban. La ropa llevaba la desigualdad del mundo exterior al interior de los lugares donde se buscaba a Dios. Esa desigualdad no estaba oculta. Caminaba por las calles, se sentaba a la mesa, entraba en las sinagogas. Los niños heredaban ropas ya gastadas. Los ancianos vestían piezas marcadas por décadas de uso. La condición económica se cargaba sobre el propio cuerpo, día tras día. Las personas que escuchaban a Jesús hablar sobre la ropa no necesitaban que les explicaran el contexto. Ellas eran el contexto. Vivían en él cada mañana cuando se levantaban y se ponían la misma túnica que habían usado el día anterior. Lo vivían cada vez que remendaban una pieza más antes de que la tela se rindiera completamente. Lo vivían cuando veían a sus hijos usar la ropa que antes había sido de sus padres. Las palabras de Jesús sobre compartir, sobre el exceso y sobre la dignidad de los que tienen poco resonaban con una fuerza que no necesitaba argumentos. Eran reconocibles de inmediato porque describían algo que todos conocían desde adentro. Jesús habló desde dentro de ese mundo. Sus palabras no eran abstractas ni teóricas. Conocía el peso de tener poco y de ver a muchos tener casi nada. Cuando habló de compartir, de exceso y de necesidad, lo hizo desde la realidad vivida, no desde conceptos distantes. Y entonces, un día, Jesús fue despojado de todo delante de todos. Cuando Jesús fue despojado delante de todos, ese gesto no fue solo crueldad romana. Fue lenguaje público. En el mundo del siglo I, arrancar la ropa de alguien significaba quitarle su honor, su identidad social y su dignidad visible. No era solo exponer el cuerpo, era declarar delante de la comunidad que esa persona ya no poseía nada. Todos los presentes entendían exactamente lo que aquello significaba. La desnudez forzada representaba la humillación máxima. Un hombre desnudo era alguien reducido al nivel más bajo de la jerarquía social. Sin túnica, sin manto, sin ninguna protección, perdía todas las señales externas de pertenencia y respeto. El gesto no necesitaba palabras, comunicaba exclusión total. La vergüenza no era íntima, era pública, planeada e irreversible a los ojos humanos. Las Escrituras ya habían anticipado ese momento. Los evangelios registran que al pie de la cruz los soldados repartieron las ropas de Jesús entre ellos y echaron suertes sobre su túnica. No fue un detalle narrativo. Fue el cumplimiento literal del Salmo que anunciaba que sus vestiduras serían divididas y sorteadas. Incluso en el sufrimiento extremo, el lenguaje de la ropa seguía hablando con precisión. La túnica sin costuras de Jesús también merecía una atención particular dentro del contexto de la crucifixión. En un momento de humillación total, los soldados reconocieron involuntariamente el valor de lo que habían quitado. Una túnica tejida en una sola pieza era un artículo de calidad que no podía simplemente partirse sin arruinarlo. La decisión de echar suertes en lugar de dividirla era, paradójicamente, un acto de respeto hacia el objeto. El contraste era brutal.
El hombre estaba siendo despojado de toda dignidad humana mientras su ropa era tratada con cuidado. Ese contraste no era accidental en los evangelios. Era parte del lenguaje que el texto utilizaba para comunicar algo sobre quién era realmente aquel hombre desnudo en la cruz, mientras sus vestiduras eran objeto de deseo entre quienes lo habían crucificado. En ese mismo mundo, otros gestos con vestiduras también comunicaban mensajes claros. Rasgar las propias ropas expresaba duelo profundo, choque absoluto o dolor irreparable. No era descontrol emocional. Era una declaración visible de que algo había sido roto por dentro. Frente a la cruz, sin embargo, no fueron las vestiduras las que se rasgaron. Fue el propio Cristo quien se dejó despojar, y todos comprendieron lo que aquello significaba. Rasgar las propias ropas como expresión de duelo era un gesto que toda la comunidad reconocía y respetaba. Cuando un sumo sacerdote rasgó sus vestiduras durante el juicio de Jesús, usó ese gesto como declaración de escándalo. Pero en ese mismo acto reveló algo que no pretendía revelar: la profundidad del conflicto entre el lenguaje del mundo y el lenguaje del reino que Jesús traía. Los gestos con ropa hablaban en ese mundo con una elocuencia que ningún discurso podía igualar. Y la historia que la ropa contó desde el pesebre hasta la cruz fue la historia de alguien que eligió entrar en la condición humana sin reservas, sin atajos, sin distancias protectoras. Para concluir, reflexiona. Al observar las ropas en tiempos de Jesús, estamos obligados a abandonar imágenes artificiales. Él no vestía lujo espiritualizado distante del pueblo, ni una miseria caricaturesca creada por la imaginación moderna. Jesús vestía lo común, lo que el pueblo vestía: telas gastadas, colores sencillos, ropas usadas por años, marcadas por el trabajo diario y el cuidado constante. Nada en su vestimenta llamaba la atención por el exceso, pero todo comunicaba cercanía real con la vida humana. Cuando entendemos eso, los evangelios adquieren peso histórico. Cada referencia a una ropa, a un remiendo, a un manto cedido, a una túnica disputada, deja de ser una imagen decorativa y se convierte en una ventana hacia la vida real de personas reales que vivían con poco y cuidaban lo que tenían. Las palabras de Jesús dejan de sonar abstractas. Sus ejemplos, parábolas y gestos nacen de un mundo concreto, vivido en el cuerpo, en el sudor y en la limitación material. La encarnación no fue parcial ni selectiva, fue total y sin reservas. El Hijo de Dios entró plenamente en la realidad humana, incluyendo aquello que se ponía todos los días. Y si este documental amplió tu comprensión histórica y fortaleció tu fe, dale me gusta, comparte y escribe en los comentarios lo que más te impactó. Tu apoyo ayuda a que este contenido llegue a más personas y fortalece esta comunidad de fe que crece juntos en el conocimiento de la palabra. Hasta el próximo video y que Dios te bendiga.